tal, familia? Seguimos con nuestra serie basada en el libro de Romanos. Cristianismo, religión o relación. Durante todos estos días hemos estado hablando de muchas trampas que el enemigo pone en cada uno de nosotros para no poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia, de Dios. El día de ayer hablábamos acerca del juicio. Tenemos esa gran tendencia de enjuiciar a las demás personas y no darnos cuenta de quiénes somos o cómo estamos nosotros. Pero hoy quiero hablarte de las verdades, las grandes verdades de Dios que Dios nos muestra a cada uno de nosotros para poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Acompáñeme al libro de Romanos, al capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas? ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Quiero quedarme con el versículo 4 hoy, en este momento. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente? Esencia de la naturaleza de lo que es Dios. Bondadoso, tolerante y paciente. Y esto es la misericordia de Dios. Yo quiero decirle hoy, en esta mañana, que usted y yo tenemos que aprender y entender que Dios es bueno. ¿Cómo sabes si has entendido las bondades de Dios en tu vida? ¿No ves que la bondad de Dios es para guardarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dice la segunda parte del versículo 4 en este capítulo 2. En el Salmo 103, en el versículo 8, el salmista dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Muchos de nosotros no hemos podido entender estos conceptos de la naturaleza divina de Dios. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué Dios deja pasar tanto tiempo que esta persona siga haciendo todo lo que está haciendo y no manda un rayo y lo fulmina? Primero porque Él piensa diferente a usted y porque usted no es Dios. Y porque una de las naturalezas de Dios es su bondad basada en su misericordia. Y la otra es su paciencia para esperar arrepentimiento. Pablo nos habla de estos dos aspectos de la naturaleza de Dios: la bondad de Dios y la paciencia de Dios. En su bondad, es muy importante que nosotros podamos entender que Dios retiene su juicio para dar tiempo a las personas a arrepentirse de sus pecados. Dios es bueno y bueno en gran manera. Es tan interesante poder entender esta palabra de bondad, porque en los últimos años yo me he encontrado a muchas personas diciendo Dios es bueno, y clasificamos la bondad de Dios en lo que obtenemos, en los recursos materiales, financieros, ¿verdad? O en el suplimiento de nuestros caprichos y de nuestras necesidades. La segunda cosa que nos muestra la esencia de la naturaleza de Dios es su paciencia. Y decimos aquí, ¿por qué tanto esperar? Recuerde que la Biblia nos enseña que la naturaleza de Dios es la paciencia. Él no aprueba lo que hacemos o lo que hacen las demás personas, sino lo que Él hace es esperar en nosotros o en las demás personas porque nos ama. Él espera este tiempo para que usted y yo podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Muchos tenemos razones equivocadas o descripciones equivocadas, como decía yo hace un rato, de la bondad de Dios. Pensamos que Dios es bueno, decía yo hace un rato, por los bienes materiales, caprichos, recursos, bienestares que tenemos. Recuerdo a una persona que siempre decía que Dios era bueno. Era una persona con una capacidad económica muy alta. Y recuerdo que cuando compraba casas impresionantes, carros último modelo, viajes en lugares a donde, wow, increíbles y maravillosos, siempre tenía la tendencia de decir, es que
Dios me ama y Dios es bueno. Usted tiene que entender algo bien importante. La Biblia dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo incluye a los buenos, a los no tan buenos y a los malos y perversos. Poder pensar que Dios es bueno por lo que recibimos es como decir que Dios no es bueno cuando alguien no recibe algo. No tiene una casa propia o no tiene un auto último modelo 0 kilómetros. ¿Podríamos decir entonces que Dios es malo para aquellas personas? No es así. Piense usted en este momento en 3 evidencias importantes de la bondad de Dios en su vida. Yo me pregunté en estos días y le pregunté a parte de mi staff y el liderazgo de la congregación, piensen ustedes en 3 conceptos de por qué Dios es bueno. Y le voy a asegurar que probablemente usted aplicará la bondad de Dios por lo que usted obtiene o tiene. Y esto no debe de ser así. Dios es bueno porque tiene misericordia de nosotros. A pesar de quienes somos, Él sigue amándonos y esperando respuesta de nuestras vidas a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Dios es bueno porque sin merecernos, Él nos ha salvado del pecado y de la muerte. Dios es bueno porque en este tiempo, en situaciones que estamos viviendo, usted y yo podemos estar escuchando este mensaje, tenemos vida y podemos tener sanidad. Cuando entendemos la misericordia de Dios, usted y yo vamos a entender su gracia. Y es entonces cuando podemos caminar en una vida de arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos va a llevar a poder disfrutar de todas las bondades de Dios sobre nuestra vida. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.